Bien, vamos entonces a continuar con genética, como les dije recién, ustedes hasta acá han visto la primera y la segunda ley de Mendel, nada más, pero vamos a ver, chicos, que si bien Mendel sentó las bases de la genética continuó avanzando. Es decir, luego de que él hizo su teoría, sus leyes, sus teorías, claramente después otros científicos siguieron avanzando respecto a la genética. De hecho, a principios del siglo XX empezaron como a reconsiderarse las ideas de Mendel. Entonces un montón de científicos intentaron comprobar lo que decía Mendel, claramente lo comprobaron, lo confirmaron, pero también como extender las observaciones, es decir, bueno, ampliar los conceptos de genética que Mendel ya había establecido. Por ejemplo, toda esa parte que se amplía es lo que se llama genética no mendeliana, que es la parte de la genética que ustedes van a ver la semana que viene, que no respeta las leyes de Mendel, es decir, que no cumple con lo que Mendel había establecido. No es que lo que Mendel hizo estaba mal, sino que faltaba ampliar un poco más algunos conceptos de genética. Entonces, justamente, eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Entre los entre los investigadores que continuaron hablando sobre esto, o que investigando sobre esto, hay varios, hay dos que a ustedes les mencionan ahí en el cuadernillo, que son Sutton y Morgan, que son dos investigadores que estuvieron investigando después de que Mendel propuso su teoría. Acuérdense, chicos, que Mendel se murió y nunca le reconocieron lo que había hecho. O sea, 20 años después de muerto más o menos, le dijeron, ah, sí, Mendel tenía razón. Entonces, bueno, para que tengan una idea, que obviamente se siguió investigando. Sutton, en vez de investigar con plantas como hacía Mendel, investigó saltamontes. Es decir, en vez de investigar plantas, se fue por los animales. Entonces él, por ejemplo, uno de los propuestos que él hace es que esos elementos que Mendel había dicho, que lo conocemos hoy día como genes, se encontraban en los cromosomas homólogos. Entonces él propuso, o sea, estipuló que cuando los cromosomas homólogos se separan durante la meiosis 1, también se separaban los alelos de cada gen y que cuando los gametos se volvían a fusionar en una fecundación, se formaban nuevas combinaciones. Miren, para que se den una idea, voy a dejar de compartir y les voy a hacer como un grafiquito para que entiendan a qué me refiero con lo que propuso Sutton, para que más o menos se den una idea qué es lo que estoy hablando. Entonces, él había propuesto, todavía no lo tenía como confirmado, que los genes o los elementos que Mendel decía se encontraban en los cromosomas. Sí se sabía que los genes tenían alternativas, que son los alelos. Acuérdense que nosotros los alelos los representamos con letras mayúsculas y minúsculas. Entonces, como para que se den una idea, lo que él proponía, Sutton, era que si, por ejemplo, este es un cromosoma, acuérdense que los cromosomas, si no se están, la célula no se está dividiendo, son cromosomas simples. Supongamos que este es un par de cromosomas, no sé, el par 3, qué sé yo, no sé. Lo que él proponía era que en estos cromosomas se ubicaban los genes. Los genes ocupan un lugar en el cromosoma que se llama locus. Es decir, supongamos, acá encuentro un gen determinado, X gen determinado. El lugar que ocupa ese gen en el cromosoma se llama locus. Entonces, ¿qué decía Sutton? Él decía que para ese gen yo tengo dos alternativas que son los alelos. Entonces él decía, por ejemplo, si en este cromosoma homólogo tengo el alelo que me codifica para una característica, ahí puse un alelo recesivo, pero podría haber sido un dominante, en el mismo locus, en su cromosoma homólogo, voy a encontrar el otro alelo que me codifica para la misma característica. Supongamos en este caso que este era, no sé, también recesivo. Entonces, en conclusión, lo que él razonó era que en el par de cromosomas homólogos existen en cada uno el alelo que codifica para el mismo gen. Acuérdense que esos genes se encuentran en lugares puntuales, que es que es lo que llamamos locus. Entonces, ¿qué decía él? Que cuando esta célula hace meiosis 1, acuérdense que en la meiosis 1 estos ya están duplicados, es decir, yo ya tengo crucecitas, pero que en la meiosis 1
estos cromosomas se separan, entonces este alelo va para un lado, este alelo va para el otro. Entonces, claramente, estos alelos que están codificando para el mismo gen se separan durante la formación de las gametas. ¿Y qué decía él? Que, ¿cómo voy a volver? Por ejemplo, supongamos que este es un hombre, bueno, en su espermatozoide va a tener, para la característica esta en cuestión, va a aportar un alelo recesivo. ¿Y quién va a aportar el otro alelo? La gameta femenina cuando se una con una gameta femenina. Entonces, Sutton había establecido esto. Esa era su propuesta o su teoría. Claramente después de esta teoría se confirma que era así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, en este caso yo les puse un homocigota recesivo, es decir, dos alelos iguales, pero por ejemplo, si yo acá en vez de poner un homocigota recesivo hubiera puesto, no sé, un homocigota dominante, ponele, que hubiera sido así, entonces en las gametas, cuando se separan, iría un alelo a una gameta y a otra gameta iría otro alelo. Entonces, independientemente de eso, cuando esta gameta se una con la gameta femenina, iba a volver a completar el par de alelos. Porque acuérdense que Mendel había dicho que en el caso de los individuos, cada característica estaba determinado por un par de factores. Ese par de factores que él le llama, en realidad son los alelos que codifican para una característica. Siempre, acuérdense lo que yo les dije, son dos alelos por característica. Dos para, no sé, color de la flor, dos para forma de la semilla, dos para alto de la planta. Siempre son dos alelos por característica. Entonces, esto es como una introducción de lo que dijo Sutton. Ahora les vuelvo a compartir el Power. Espérenme, porque tenemos que seguir como profundizando en lo que Sutton dijo. Aguántenme un minuto, que ahora no me deja presentar. Qué hermosura. Ahí está. Entonces, ahora les vuelvo a compartir el Power que estábamos viendo. Espérenme, ahí está. Entonces, como para que se den una idea, los experimentos continuaron y entre ellos Sutton fue uno de los que continuó con los experimentos y otro que les mencioné recién fue Morgan. Morgan no investigó ni con saltamontes ni con plantas. Morgan investigó con moscas. Puntualmente con unas moscas que se llaman Drosophila melanogaster, que es básicamente la mosquita del vinagre o mosca de la fruta. Entonces, ¿qué es lo que dice esa, o qué es lo que establece Morgan? Morgan elige las moscas para estudiar por dos cosas. Primero, porque la mosca genera muchas generaciones en poco tiempo. Segundo, porque la mosca tiene pequeño tamaño, entonces es fácil de criar. Y tercero, porque él analizaba características de la mosca que eran fáciles de ver. Entonces él, sus experimentos, ya los vamos a ver, los hace en base a moscas. Ahora, si ustedes se fijan esto, que les he puesto yo en pantalla, dice determinación cromosómica del sexo. ¿Qué quiere decir esto? Sutton observó que los cromosomas, de hecho esto ya se los habíamos dicho nosotros, los cromosomas en un organismo diploide están de a pares y que en todos los pares están presentes en el individuo, tanto en el macho como en la hembra, esos cromosomas que están presentes en los dos se llaman autosomas, pero hay un par que es diferente en el macho y en la hembra, que es el par sexual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros les dijimos en la unidad anterior que en nuestra especie, en la raza humana, el que determina el sexo del embrión es la gameta masculina, es decir, es el hombre. Pero eso no pasa en todos los individuos igual. Por eso se le llama determinación cromosómica del sexo, es decir, quién determina el sexo cuando se juntan las gametas. Para eso tenemos que entender lo siguiente. Nosotros dijimos que las hembras, nosotras, las mujeres, en el humano, tenemos en nuestro par sexual dos cromosomas X. En cambio, los hombres, en su par sexual, tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. ¿Qué quiere decir esto? Que las hembras, cuando producimos gametas, las hembras de mamíferos, solo podemos producir una gameta
que en su cromosoma 23, acuérdense que las gametas tienen 23 cromosomas en nuestra especie, en el cromosoma 23 solo puede portar un cromosoma X. O sea que la gameta que produzca la mujer siempre va a llevar un cromosoma X en el último par, diríamos. Acuérdense que en las gametas no están de a pares, sino que están solos los cromosomas. Pero en el hombre no pasa lo mismo, porque en los espermatozoides puede ir un espermatozoide que como cromosoma 23 tenga una X y otros espermatozoides que como cromosoma 23 tengan una Y. Entonces, ¿qué pasa? Como la mujer solo puede producir un solo tipo de gameta, se dice que la hembra en los mamíferos, no solamente en nosotros, en todos los mamíferos, somos homogaméticas. Solo podemos producir un solo tipo de gameta. Una gameta que en su cromosoma sexual tiene una X nada más. En el macho de los mamíferos, las gametas, los espermatozoides, pueden en el cromosoma 23 llevar una X o en el cromosoma 23 llevar una Y. Es decir, pueden formar dos gametas distintas. Entonces se dice que el macho en los mamíferos es heterogamético. Pero esto no se cumple para todos, como les dije, para todos los individuos. Por ejemplo, miren lo que pasa en las aves, en las mariposas y en las polillas. En vez de tener cromosoma X, tienen cromosoma Z. Pero fíjense lo que pasa acá, es al revés. En estos, en las mariposas, en las polillas y en las aves, el macho es el homogamético, solo puede llevar gametas que contengan un cromosoma Z, mientras que la hembra es la heterogamética, es decir, la hembra es la que puede llevar en su cromosoma una Z o una W. Entonces, ¿qué me determina esto? Que es la hembra la que va a determinar el sexo del embrión que se forme. ¿Por qué? Porque la hembra en las aves, en las mariposas y en las polillas es la heterogamética. Es la que puede formar una gameta que contenga un cromosoma sexual Z o un cromosoma sexual W. En cambio, el macho siempre produce gametas con cromosoma sexual Z. Claro, Juli, el hombre determina el sexo. Si en en el espermatozoide del hombre va una Y, saldrá un hombre. Si en el espermatozoide del hombre va una X, saldrá una mujer. El hombre es el que determina el sexo en el humano. Sí, exactamente. Esperen que dejé de compartir, me quiero matar. Bueno, espérenme, ahí le vuelvo a compartir. Entonces, fíjense, ahora les voy a contar lo que pasa con la mayoría de los insectos. En la mayoría de los insectos tenemos una excepción. ¿Qué significa esto? Miren, los insectos, hembras, tienen dos cromosomas X en su par sexual. Es decir, que las hembras de los insectos son homogaméticas, producen gametas que siempre llevan cromosoma X, no pueden llevar otra cosa. Muy parecido a lo que hacemos nosotras en el humano. Ahora, ¿qué pasa con los insectos machos? Si ustedes se fijan acá dice X0 o XO. ¿Qué significa? ¿Que tienen un cromosoma O? No, que les falta un cromosoma. Los machos de insectos no tienen XY, no existe el cromosoma Y en la mayoría de los insectos. Las hembras tienen dos cromosomas X y el macho tiene un cromosoma X y le falta un cromosoma. Sin embargo, gracias a eso, el macho es heterogamético. ¿Por qué? Porque en la gameta masculina puede ir un cromosoma X o ir sin un cromosoma. Entonces, el macho en los insectos es el que va a seguir determinando el sexo. ¿Por qué? Porque la hembra siempre va a aportar una X. Pero si el macho, cuando forma sus gametas, iba una X, me va a formar una hembra. Ahora, si la gameta que formó el macho le faltaba un cromosoma sexual, va a formar otro macho. Es decir, acá, ojo, porque nosotros siempre hablamos de las alteraciones cromosómicas. De hecho, yo estuve hablando con varios de ustedes respecto a esto, cuando tengo cromosomas de menos, cuando tengo cromosomas de más. Ojo acá, porque esto no es una alteración cromosómica. No está enfermo ese macho. No tiene una no tiene una enfermedad por tener un cromosoma menos.
Simplemente que en los insectos, los machos, en vez de tener 2 cromosomas, uno X y uno Y, tienen solo un cromosoma X. Le falta uno. Tienen una ausencia de un cromosoma. ¿Se entiende? O sea, no se confundan porque es lo que yo les decía recién a los chicos del otro curso. Si esto pasara, por ejemplo, que me falte un cromosoma X en una mujer humana, esta mujer tiene una enfermedad. Pero esto no es una mujer, es un macho de un insecto. Entonces, por esa razón es que el macho sigue determinando en el insecto quién es, o mejor dicho, el sexo del embrión que van a formar. ¿Se entiende esto? ¿Alguien se perdió? Sí, Dani. ¿Se entendió mejor? Sí, Dani. Bien, bien, buenísimo. Entonces, hemos visto hasta acá un poco lo que hemos estado hablando del par sexual, lo que hemos estado diciendo. Fíjense que acá nos muestran, por ejemplo, que las mujeres tenemos 44 cromosomas y 2 cromosomas X, el hombre tiene 44 cromosomas, un X y un Y, ahí están nuestros 46. Por ejemplo, las moscas tienen 6 cromosomas y 2 cromosomas X, el macho tiene 6 y 2 Y, ¿sí? O también puede tener así. Miren lo que pasa en una gallina, tienen 76 cromosomas, Z y W, este tiene 76, Z y Z, es decir, es como para que se den una idea de lo que es cada uno, ¿sí? Pero, como todo, hay excepciones y las tienen que saber. Esto que ustedes tienen acá, que se llama hipótesis de Lyon o de Lyon, lo tienen en su cuadernillo, en la página 18, en un cuadrito que dice ensayo, inactivación del cromosoma X o hipótesis de Lyon o de Lyon. Se llama hipótesis de Lyon porque Lyon, Mary Lyon, fue quien descubrió esta hipótesis. Entonces, ¿qué dice esta hipótesis? Y necesito que me escuchen bien. Esta hipótesis dice que las hembras de los mamíferos, ojo con esto, no es en la hembra de un insecto ni en la hembra, es solo en las hembras de mamíferos, o sea, nosotros estaríamos dentro de ese grupo. Uno de los cromosomas X, acuérdense que en nuestro par sexual tenemos 2, uno de nuestros cromosomas X se inactiva en etapas tempranas de desarrollo en todas nuestras células. Pero, ustedes se acuerdan que de los 2 cromosomas X que tenemos las mujeres, las hembras en el par sexual, uno viene de mamá, uno viene de papá. Entonces, ¿qué les estoy diciendo yo? Se inactiva uno de los cromosomas X en todas las células del cuerpo de las hembras de los mamíferos. ¿Cómo sé cuál se inactiva? Pues no lo sé. Es azaroso. A veces se inactiva el cromosoma X que viene de mamá y a veces se inactiva el cromosoma X que viene de papá. Entonces, cuando yo en una célula de una hembra de mamíferos veo ese cromosoma X inactivo, cuando toma contacto con la membrana nuclear, aparece como una mancha que se llama corpúsculo de Barr. Como les dije, esto es al azar. Entonces, en algunas células de nuestro cuerpo, las hembras podemos tener inactivado el X que viene de mamá, y en otras células de nuestro cuerpo podemos tener inactivado el X que viene de papá, porque no se inactiva en todas el mismo X. Entonces, ¿qué decía esto? ¿O qué decía Mari en su hipótesis? Que si una célula inactiva, por ejemplo, el cromosoma X que viene de mamá, las 2 células hijas que ella obtiene por mitosis también van a tener inactivado el mismo cromosoma X, el que viene de mamá. Porque cuando yo multiplico esas células por mitosis, las células que surgen de esa tienen exactamente el mismo cromosoma inactivado. Y esa inactivación va a persistir durante todos los ciclos de división mitótica que, por los que la hembra se desarrolle, básicamente. Ahora, ¿qué pasa? En las células germinales, acuérdense que las células germinales en nosotros son las que dan origen a nuestras gametas.
Entonces, ¿qué pasa? En las células germinales, que son las que las hembras tenemos en los ovarios, por ejemplo nosotras, se va a inactivar en etapa temprana uno de los cromosomas X y va a permanecer inactivo hasta antes de la meiosis. ¿Por qué? Porque cuando mis células hagan meiosis, mis células germinales, que son las que me van a dar el óvulo, tiene que activarse porque si no mis gametas quedarían con menos cromosomas de lo normal. Entonces cuando yo formo un nuevo individuo, el nuevo individuo quedaría con menos cromosomas de lo normal. O sea que en las células germinales, que justamente son las que van a dar origen a las gametas, se va a inactivar uno de los X, uno de los cromosomas X, pero antes de hacer meiosis se vuelve a activar. Cuando el cromosoma está inactivo, el X, se ve como una mancha que se llama corpúsculo de Barr. Y ustedes me van a decir, ¿y esto qué tendría que ver? Bueno, ¿qué pasa? Ejemplos de esta inactivación hay varios, ¿sí? Por ejemplo, en los gatos, el pelaje, el color del pelaje, se encuentra en el cromosoma X. Y ustedes me van a decir, ¿y a mí qué me importa? En realidad, chicos, esto es muy... Por eso antes, cuando les expliqué lo que decía Sutton, les dije, para Sutton los genes están en los cromosomas. Entonces, ¿qué me condiciona esto? Que si yo tengo dos cromosomas X, cada cromosoma X contiene genes, cuando yo inactive este, los genes que estaban en este también se inactivan. ¿Se entiende? En otra célula mía, si yo tengo los dos cromosomas y ahora se inactiva el otro, son los otros genes los que se inactivan. Porque recuerden que dentro de los cromosomas hay genes. Entonces no es, bueno, se inactivó. Que dentro de ese cromosoma había genes que también se inactivaron. Entonces, ¿por qué les explicamos esto? Porque dos ejemplos típicos de esta hipótesis de Lyon o Lyon son, en el caso de la mujer, que ya lo vamos a ver, el daltonismo, ¿sí? Es uno de los ejemplos de la ceguera para el color, también se le llama, que es una característica ligada al X en las mujeres, pero, ¿por qué? Porque les explico rápidamente esto, igual ya lo vemos más adelante, las mujeres que son heterocigotas para el daltonismo, para la ceguera para el color, en algunas ocasiones son ciegas para el color en un ojo, pero en el otro no, porque se inactivaron en células de un ojo y en el otro no el gen. Para que entiendan esto, miren lo que pasa en los gatos, porque acá les puse un gato, o sea, nada que ver con lo que estamos hablando del daltonismo. ¿Qué significa esto? Otra de las ejemplos de esta hipótesis es lo que se llaman los gatos cálicos, que son estos gatitos que ven acá, que tienen color negro con color naranja. Ustedes me van a decir, porque yo les diría, esto es una hembra. ¿Cómo sabes? ¿Por qué? Porque estos gatitos que ustedes tienen acá, que en este caso es una gatita, tiene más y mancha. En los gatos, el gen que me da el color de pelo está en el cromosoma X. No en todos pasa nosotros, porque en nosotros el color de pelo no está en el cromosoma X. O sea, no es que en el cromosoma, en el par sexual, nosotros determinamos si somos morochos o somos rubios. Bueno, en los gatos, el color del pelaje, sí, el gen está en su cromosoma X. Entonces, ¿qué le pasó a esta gatita? Como todas las hembras de mamíferos, tenemos hipótesis de Lyon. Entonces, ¿qué le pasó? En las partes que tiene naranja, se inactivó el X, que estaban los genes para el cromosoma negro, para el color negro, perdón. En las partes que tiene negro, de las dos X que tiene, de los dos cromosomas X, se inactivó el X que contenía el gen para el color naranja. Entonces este gatito es como un mosaico, tiene en algunos activado un cromosoma X, en el otro, y eso hace que en uno tenga color naranja y en otro tenga color negro. Eso se llama gato cálico. Estos gatos así que vienen como de dos colores se llaman gatos cálicos. Claramente, chicos, esto en un hombre no pasa, en un macho no pasa, porque el macho tiene solo un cromosoma X, no tiene dos. Entonces, esto mismo en los machos de mamíferos no ocurre. Ocurre solo en las hembras de mamíferos.
¿Se ha entendido? ¿Alguien se perdió o se entendió? O sea, Dani, que en los machos quedarían o todos negros o todos naranja. Claro, porque está en el cromosoma X. Por eso te digo, esto yo lo veo y te digo que es una hembra. Porque o tiene el gen del naranja o tiene el gen del negro en el X. No puede tener los dos porque no tiene dos cromosomas X. ¿Se entiende? Sí, sí. Mili, en el daltonismo no me quiero meter tanto porque ya lo vamos a ver, Mili, a esto. Porque el daltonismo lo vamos a ver enseguida cuando veamos enfermedades ligadas al X. Pero como para que te des una idea, el daltonismo es una ceguera para algunos colores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En las mujeres que son daltónicas, también se llama ceguera para el color, la enfermedad puede que se inactive los genes en uno de los ojos y en el otro no. Entonces la mujer tenga ceguera para el color en un ojo y en el otro ojo no lo tenga. Porque justamente volvemos a lo mismo. Hay genes que tenemos en un cromosoma X y no en el otro, entonces cuando según el que se inactive, será los genes que inactivaré. Pero para que entiendas mejor lo del daltonismo, ya lo vamos a ver bien ahora que vemos enfermedad ligada al sexo. Bien, vamos entonces a continuar. Características ligadas al sexo. ¿Qué pasa? Chicos, es importante que entiendan la diferencia entre ligadas al sexo e influidas por el sexo. ¿Por qué? Las características ligadas al sexo son características cuyos genes se encuentran en el par sexual. O sea, los genes de esa característica están en el par sexual. Entonces, ¿qué ocurre? Que como están en el par sexual, voy a tener diferencias en el macho y en la hembra. Ustedes puntualmente de las características ligadas al sexo ven las que están ligadas al X, es decir, genes que están en el cromosoma X, porque la Facu les pregunta esas. Pero obviamente no es que el cromosoma Y no tenga genes, sí, sí tiene genes, es más chiquito, tiene menos, pero tiene genes. Lo que pasa es que dentro de las ligadas, es decir, de las características cuyos genes están en el par sexual, ustedes ven solamente los que están en el cromosoma X. ¿Quién fue el que descubre esto? Morgan. Para que se den una idea, este es el experimento que Morgan hizo con sus drosófilas. ¿Qué le pasó a él? Para el que lo está viendo en el cuadernillo, estoy en la página número 20. Miren, ¿qué es lo que hace él? Él criaba moscas de ojos rojos. ¿Sí? Criaba, tenía una especie de cría donde había todas moscas con ojos rojos. De repente le aparece una mosca con ojos blancos. Entonces dice él, un mutante. De hecho, le llama así, le llama mutante. Entonces, él empieza a investigar por qué tenía ojos blancos. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza a hacer cruzas, así como Mendel las había hecho con plantas, él las hace con moscas. Entonces, ¿qué determina él? Miren, por ejemplo, la primer cruza que él hace, cruza el macho mutante que le apareció, que tenía ojos blancos, con una hembra de las que él cultivaba que tenía ojos rojos. ¿Y qué le sale? Le salen todos los descendientes, tanto hembras como machos, con ojos rojos. Dice, bueno, voy a seguir probando, porque ¿qué pasó acá? Desapareció esta característica. Bueno, entonces cruza dos de la F1, cruza este macho de ojos rojos con esta hembra de ojos rojos, los cruza acá. Hace la cruza, ¡pum! Miren lo que les aparece. Todas las hembras de ojos rojos, pero los machos, le salieron de ojos rojos y de ojos blancos en la F2. Entonces, ¿qué hace él? Hace una cruza de prueba. Cruza esta hembra que obtuvo en la F1 con el macho blanco que le apareció mutante, que es esta cruza que ustedes tienen acá. Hace la cruza,
¿Y qué obtuvo? Hembras de ojos rojos y de ojos blancos, y machos de ojos rojos y de ojos blancos. Entonces empieza a dudar y empieza a pensar que el gen del color de ojos estaba en el cromosoma X. De hecho, después se comprobó que es así. Y él estima, intuye que como cuando acá cruzó una de ojos rojos con una de ojos blancos, le apareció toda descendencia de ojos rojos y la característica de ojos blancos desapareció, él intuye que la característica de ojos rojos era una característica dominante y que la característica de ojos blancos era una característica recesiva. Entonces, él fue el primero que empieza a introducir el concepto de características ligadas al sexo, ¿sí? Porque justamente él intuye por sus cruzas que el gen que causa o que me da el color de ojos en las moscas estaba en el cromosoma X. Entonces, por eso era distinto para los machos que para las hembras. Es decir, en las mujeres y en la hembra y en los machos me daba características distintas. Morgan, con esta teoría que él hizo, más allá de empezar a introducir los conceptos de características ligadas al sexo, él comprueba lo que dijo Sutton, de que los genes están en los cromosomas. Entonces, miren, ¿por qué él supone esto? Y porque, por ejemplo, miren acá lo que le pasa. Por ejemplo, cuando él cruza una hembra de ojos blancos con un macho de ojos rojos, le sale la hembra de ojos rojos y el macho de ojos blancos. O sea que algo pasa en el sexo que queda distinto para la hembra que para el macho. Entonces, él fue el primero que intuye que hay características que están ligadas con el sexo. En este caso, él supone que los genes que en la mosca dan color de ojos están en el cromosoma X. Así como recién vimos, por ejemplo, que el color del pelo en los gatos también está en el cromosoma X. El gen que da el color está en el cromosoma X. Bueno, nosotros, por ejemplo, en los humanos, ni el color del pelo ni el color de ojos, los genes están en el cromosoma X. Pero bueno, en estas especies sí. Entonces, por eso se llaman características ligadas al sexo. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar nosotros con esto? Como yo les dije, dentro de las características ligadas al sexo, ustedes van a trabajar con las que están en el cromosoma X, es decir, con aquellos genes que se encuentran en el cromosoma X. Entonces, tenemos un problema, porque el hombre tiene un solo cromosoma X, pero las mujeres tenemos dos. Entonces, claramente, no es lo mismo para el hombre que para la mujer. Entonces, las enfermedades que más, o que ustedes ven, porque hay un montón, chicos, pero las enfermedades que ustedes ven ligadas al sexo son el daltonismo, que es la ceguera para el color, la miopía, que me imagino que sabrán todos lo que es una alteración en la vista, en la visión, y la hemofilia, que es una enfermedad relacionada con la coagulación sanguínea, donde a las personas les falta un factor de coagulación, puntualmente el factor 8, y hace que la persona no coagule correctamente. Hay otras más, está la distrofia muscular de Duchenne, que también es una ligada al sexo, ya las van a ver, pero a ver, lo que a mí me interesa que entiendan acá es cómo hacer las cruzas y después vemos de qué se tratan las enfermedades. ¿Qué pasa? Estas enfermedades da la casualidad que son causadas por un alelo recesivo. Entonces, ese alelo recesivo se encuentra en el cromosoma X. Entonces yo digo, bueno, como el hombre tiene un cromosoma X, o tiene el alelo recesivo que le causa la enfermedad, o no lo tiene. De hecho, yo acá se los represento con un puntito, porque cuando yo hago las cruzas lo hago con un puntito, pero si ustedes acá quisieran ponerle, por ejemplo, no sé, si estamos haciendo cruza con hemofilia, quisieran ponerle una H minúscula, porque es un alelo recesivo, podrían hacerlo. O sea, esto es lo que a ustedes les sirva mejor para entenderlo. Pero lo que quiero que entiendan es que el macho solo tiene dos posibilidades. No tener el alelo recesivo en su cromosoma X, y en ese caso sería sano, o tenerlo, y en ese caso sería enfermo. Y las mujeres, no. Las mujeres podemos no tenerlo en ninguno de nuestros dos cromosomas X, y somos sanas, tenerlo en un cromosoma X y en el otro no, y somos portadoras. Las mujeres portadoras, la mayoría no expresan la enfermedad, pueden expresarlo, pero la mayoría no lo expresa, o sea que podemos ser nosotras portadoras y no saberlo. O si tengo
el alelo recesivo en mis 2 cromosomas X, soy enferma. ¿Qué nos da esto por conclusión? Que generalmente el que está enfermo es el hombre. O sea, el hombre tiene más probabilidad que la mujer de padecer estas enfermedades. Porque la mujer muchas veces lo porta, no sabe que lo tiene, y recuerden que el hombre con un cromosoma X que tenga, con un cromosoma X que tenga con el alelo, ya es enfermo. El hombre no tiene la posibilidad del portador. O es sano o es enfermo. Entonces, miren, acá tienen una cruza con hemofilia. Ya les voy a mostrar yo cómo hago la cruza, porque para mí es más fácil que eso, pero se los muestro acá. Yo les dije que la hemofilia es una enfermedad causada por un alelo recesivo. Entonces, por ejemplo, miren, se cruza un padre normal, es decir, que el padre no tiene el alelo recesivo, fíjense que tiene una H mayúscula, o sea, no está enfermo, y se cruza con una mujer que es portadora, o sea que tiene un alelo normal y el alelo recesivo. Hago la cruza del todos con todos, la misma cruza que hicieron, el mismo panet que hicieron, pero acá observo, generalmente chicos en estos problemas se analiza por separado las mujeres de los hombres. Entonces, ¿yo qué puedo analizar acá? Si yo analizo las mujeres, tengo que el 50% de las mujeres me salieron sanas y el 50% de las mujeres me salieron portadoras, es decir, no tengo mujeres enfermas. En cambio, en los hombres me salió el 50% de los hombres sanos, pero el 50% de los hombres tienen probabilidad de ser enfermos. Por eso decimos que en estas enfermedades ligadas al X, el hombre tiene más probabilidad de ser enfermo que la mujer. La mujer puede ser portadora, pero el hombre, y tiene que tener los 2 alelos para hacerlo, en los 2 cromosomas el alelo. En cambio, el hombre con uno solo ya es enfermo. Entonces, por eso en estas enfermedades el hombre tiene más probabilidad de tenerlo que la mujer. Vamos a probar a hacer un problemita de esto. Esperen que ahí les voy a compartir de nuevo la pizarra para que entiendan más o menos cómo sería. Espérenme, que ahí les comparto de nuevo la pizarra. A ver, vamos a suponer, no sé, hagámoslo, ya que vimos de la hemofilia, hagámoslo con la miopía, que es eso. Vamos a suponer, ahí les comparto, vamos a suponer que, acuérdense, las mujeres tenemos 3 opciones. Van a ver que yo lo hago con un puntito, chicos, eso es porque a mí me es más fácil que poner la letrita. Si a ustedes les es fácil con el puntito, háganlo con puntito, si es con letrita, y háganlo con letrita. Las mujeres podemos no tener el alelo recesivo en ninguno de nuestros cromosomas, y seríamos sanas, tenerlo al alelo recesivo en uno de nuestros cromosomas, y seríamos portadoras, o tenerlo en los 2, y ahí sí seríamos enfermas. En cambio, el hombre o lo tiene o no lo tiene. Es decir, el hombre, si no tiene el alelo recesivo causante de la miopía, es un hombre sano, pero si el hombre tiene en su cromosoma X el alelo recesivo de la miopía, ese hombre está enfermo. Dani, Dime, ¿las enfermedades siempre son con el alelo recesivo? en este caso, estas enfermedades son causadas por un alelo recesivo. No siempre, pero estas 3 Bien. que les estamos contando, sí, son causadas por un alelo recesivo. Entonces, por ejemplo, ¿qué le gustaría cruzar? ¿A quién con quién le gustaría cruzar? ¿Una mujer y un hombre de qué tipo? A ver, ¿de qué tipo les gustaría hacer la cruza? Una mujer enferma. ¿Con quién? Con uno ¿Qué sano, hombre? con un hombre sano. Con un hombre sano. Bueno, entonces, supongamos que tengo una mujer enferma con un hombre que está sano. Bueno, entonces vamos a cruzar a la mujer enferma, la vamos a poner acá, es lo mismo chicos, si la ponen acá, la mujer enferma, o la ponen acá, da exactamente igual. Y lo vamos a cruzar con el hombre sano. Bueno, hago cruza. Lo mismo que hicimos en la primera ley de Mendel. Hacemos la cruza, el todos con todos. Acá lo mismo. Fíjense, otra vez. Esperen que acá no se pintó el puntito bien. Ahí está. Entonces, acá tengo las 2 mujeres.
y me voy con los hombres. Y miren lo que va a pasar acá. El cuadro solo me va a dar la respuesta que yo les estaba diciendo. Analicemos por un lado a las mujeres y por el otro lado a los hombres. ¿Cómo son todas las mujeres acá? Portadoras. Tengo 100% mujeres portadoras. ¿Están enfermas? No. Son portadoras. La mayoría de las mujeres portadoras no expresan la enfermedad. ¿Y cómo salieron todos los hombres? Enfermos. 100% enfermos. ¿Ven que es una enfermedad donde el hombre tiene más probabilidad de estar enfermo que la mujer? Fíjense que en un cuadro que hicimos ya lo comprobamos. Acá todos los hombres van a salir miopes y las mujeres que salen de esta cruza son portadoras, no son enfermas. ¿Se ha entendido cómo hacer esta cruza? ¿Alguien se perdió? ¿Alguien no entendió algo? Bien. Entonces, vamos ahora a seguir avanzando con la teoría. Espérenme. Vamos a hablar de la influida por el sexo. Ahora les voy a compartir el Power de nuevo para que sigamos avanzando. Espérenme. Bien. Yo recién les hablé, esperen que está. Yo recién les hablé de las características ligadas. Le dije que son características donde el gen que las causa está en el par sexual. Bueno, en las enfermedades influidas, o mejor dicho, no vamos a decir enfermedades, vamos a decir características. En las características influidas por el sexo, no pasa lo mismo. ¿Y entonces por qué me decís que son influidas? Porque los genes para estas características no están en el par sexual, no están en el cromosoma X, no están en el cromosoma Y. Pero se ha demostrado que tienen más probabilidad de ocurrir en un sexo que en el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que son enfermedades cuyos genes están en el resto de los cromosomas, es decir, en los autosomas, en el resto de los 22 pares, pero tienen más probabilidad de ocurrir en un sexo que en el otro. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos de estos? En el caso del ganado vacuno, las astas, que para el que no saben son los cuernos, mientras que en el humano, gracias a Dios, la calvicie precoz. ¿Por qué? Porque tienen más probabilidad los hombres de tenerla que las mujeres. Entonces, bueno, eso está bueno. Una buena al menos, no quedarnos calvas temprano. ¿Por qué, chicos? Porque son enfermedades, en este caso la calvicie es una enfermedad, que los genes de estas enfermedades están en alguno de los autosomas, pero que hay un sexo que tiene más probabilidad de tenerlo que el otro. En este caso, el macho más que la hembra. Miren lo que pasa. Yo acá nosotros lo hemos representado, como ustedes lo tienen en su cuadernillo, que es con la letra A y B. Pero la realidad es que pueden usar las letras que quieran. Por ejemplo, las hembras, cuando tenemos dos alelos normales, somos normales. Si tenemos un alelo normal y uno mutado, somos normales, no tenemos calvicie. Y si tengo los dos alelos con calvicie, recién ahí voy a ser una mujer con calvicie precoz. Ahora, en el macho, si tengo los dos alelos mutados, tengo calvicie. Si tengo un alelo mutado y uno no, tengo calvicie. Y si tengo los dos alelos normales, no tengo calvicie. O sea que si se ponen a fijar, la diferencia está en los heterocigotas. Porque el macho, siendo heterocigota, tiene calvicie, pero las hembras, siendo heterocigotas, no. Entonces, por eso, la calvicie precoz es una enfermedad que tiene más probabilidad de ocurrir en el macho, o sea, en el hombre, que en la mujer. Cuando ustedes hacen estas cruzas, chicos, no tienen que poner XXXY, porque no son genes que se encuentren en el par sexual. Entonces, no pueden poner XXXY. Eso lo usan cuando hacen enfermedades ligadas al X.
Por esto estas se llaman influidas. Porque si yo voy a buscar los genes de la calvicie en el par sexual, no los voy a encontrar. Porque no están en el par sexual. Acá muchas veces para la calvicie, en vez de ponerle AB, también le pueden poner N y C. ¿Qué quiere decir esto? Decir, por ejemplo, bueno, cuando la mujer tiene los dos alelos normales, sería NN. Cuando tiene uno normal y uno de calvicie, sería NC. Si tiene los dos CC, sería una mujer calva. Y en el hombre lo mismo. Si tiene dos CC, es calvo. Si tiene una N y una C, que sería uno normal y uno con calvicie, sería calvo. Y si tiene los dos alelos normal, NN, sería normal. Entonces, por ahí, para no confundirse con AB, AB, pueden usar N y C, diciendo, bueno, C sería el alelo que causa la calvicie y N el alelo normal. Ahora vamos a hacer un problemita para que entiendan cómo sería. Espérenme que ahí les dejo de compartir y ahí vuelvo a compartir acá. Ahí les vuelvo a compartir la pantalla. Entonces, espérenme, ahí está. Está demorando bastante en compartirse, pero ahí está. A ver. Miren, volvemos a donde estábamos. Esto es lo que hicimos recién de la ligada. Vamos a la influida. Supongamos que yo digo, bueno, se va a cruzar una mujer no calva. Entonces ustedes me van a decir, ¿pero qué no calva? Porque vos me dijiste que si la mujer tiene los dos alelos normales o uno con calvicie y uno normal, esta mujer es normal. ¿Cuál de las dos? Bueno, yo ahí les tengo que aclarar. Les tengo que decir, la mujer, por ejemplo, es una mujer normal con un alelo para la calvicie y un alelo normal. Entonces dicen, entonces la mujer es así. Y la voy a cruzar con un hombre que tiene calvicie. Entonces volvemos a la misma. Ustedes me van a decir, pero Dani, vos me dijiste que el hombre puede ser calvo porque tiene los dos alelos de la calvicie, o con un alelo de la calvicie también es calvo. ¿Qué tipo de calvo querés que sea? Bueno, vamos a suponer que en este caso es calvo con los dos alelos para la calvicie. Entonces, este no va. O sea, que este sería mi hombre calvo, dos alelos de la calvicie. Esta sería mi mujer normal, un alelo normal, uno para la calvicie. Hago mi panel, hago cruza, no le pongo, fíjense acá, XY, XXY, porque repito, no son genes que estén en el cromosoma X, ni en el Y. Hago el panel y coloco los alelos. Bueno, vamos a colocar al hombre acá y vamos a colocar a la mujer acá. Bueno, hago cruza. Así, así, así y así. ¿Cómo hago para analizar esto? Digo, bueno, si estos fueran hombres, si la descendencia de esta pareja fueran hombres, ¿cómo quedarían todos los hijos? Hombres. Todos calvos. O sea que si yo hago esta cruza, toda la F1, 100% de sus hijos varones serían calvos, porque el hombre teniendo dos alelos de la calvicie o teniendo uno, es calvo. O sea que sería 100% hombres calvos. Ahora, si yo les hago una pregunta, si yo hago esta cruza y la descendencia son mujeres, ¿cómo sería la probabilidad? 50%. Es decir, tendrían 50% las mujeres de ser calvas, que serían estas, y 50% las mujeres de ser normales. Entonces miren lo que yo acabo de decir, que si estos fueran hombres, tienen 100% de ser calvos, y si estas fueran mujeres, es el 50%. ¿Ven que tienen más probabilidad los hombres de ser calvos que las mujeres? Entonces, las cruzas se hacen así. No hay que ponerle acá XY, XX, nada. Se hacen directamente con los alelos, porque, repito, no están en el par sexual. ¿Se ha entendido esto?
Sí, Dani. ¿Alguna duda que me quieran preguntar de lo que hemos visto? No, ¿No? Dani. Bueno, chicos, entonces, les voy a mandar ahora al grupo, a cada uno, qué problemas pueden ir haciendo ya para la segunda clase. Acuérdense que todos en su primer clase de biología de la semana que viene rinden el examen, cada uno sabe qué día, ¿sí? Pero en la segunda clase vamos a controlar estos problemitas que les di para hacer, que les he mandado ahora al grupo, que les voy a mandar, para ver qué tal salieron. Traten de practicar, chicos, porque la segunda clase vamos a seguir avanzando en teoría y vamos a hacer otro tipo de problemas y así sucesivamente. Entonces, traten de hacerlos para ver si les salen o no. Básicamente eso, es como física o química, mientras más practiquen, más fácil le van a salir. Que tengan un hermoso fin de semana, nos vemos el lunes o el martes. Chau, chau, cuídense. Chao, Dani, buen fin de Nos semana. vemos, cuídense. Chau, chau. Nos vemos.